Entonces los invito a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a seguir con nuestra miniserie esta mañana sobre un modelo de vida para agradar a Dios. Y hoy el título del mensaje es un modelo de vida para agradar a Dios en el matrimonio. Y vamos a ver Efesios 5, el 22 al 33. Y vamos a ver ese pasaje esta mañana. Y ciertamente vivimos en tiempos difíciles, ¿cierto, hermanos? Tiempos extraños. Al final voy a contarles algo sobre el pastor Alfredo y su familia, porque debemos estar orando por ellos. Pero, pues como en mi matrimonio este tiempo ha sido muy extraño. Ustedes saben que a mi esposa le dio COVID, entonces llevamos como 15 días con muchas precauciones aquí y voy a predicar sobre el matrimonio y no he besado a mi esposa en 15 días. ¿Cómo les parece? Y también estamos aquí en cuarentena este domingo, todos. Pero el Señor sabe lo que Él está haciendo. Eso es algo que hemos aprendido de Isaías, es algo que vemos en Efesios también, porque vemos que Él hace todo según su voluntad, es lo que dice en el capítulo 1. Y hace 8 días escuchamos un mensaje hermoso sobre el capítulo 5 y sobre la llenura del Espíritu. Y quería recordarles algo del contexto. En el capítulo 5, si miramos, hay una palabra que el pastor Alfredo mencionó, que es andar. Y en el capítulo 5, si miramos, aparece 3 veces. Ahí en el 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, habla de andar en amor. También el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vemos ahí otro mandamiento para andar como hijos de luz, es decir, en una vida de santidad, apartados del pecado. Y miren el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí habla de andar con sabiduría. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Pues todo, ¿cierto? Andar en amor, andar como hijos de luz, andar como sabios, nos va a ayudar a vivir en nuestra familia como Dios quiere, agradar a Dios en todo. Y hay un comentario que me gusta mucho de Harold Heiner, y en su comentario él dice algo interesante. Él dice que mostrar los resultados de la obra del Espíritu en la iglesia es relativamente fácil, porque los creyentes hermanos quizás solo se ven un par de horas cada semana. Sin embargo, la orden de Pablo de ser llenos del Espíritu extiende más allá de solo un servicio de la iglesia o un encuentro casual, a la vida del creyente en el hogar y en el trabajo, en donde será observado 24 horas al día. Y es por eso que es tan importante ser llenos del Espíritu, porque realmente, ¿quién nos conoce? Pues nuestra familia nos conoce. Y cuando miramos entonces el verso 21, miren el 21, que como el pastor Alfredo mencionó, realmente la estructura gramatical del 21 ahí es un participio, literalmente dice sometiéndose. Eso nos indica que los resultados de ser llenos del Espíritu son lo que hemos visto. Eso en el 19 de hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantar, alabar. El 20, dando siempre gracias, también es un resultado. Y el 21 nos dice que someterse también es un resultado de ser lleno del Espíritu. Y ese versículo 21 entonces sirve como una bisagra entre lo que venía antes y lo que viene después, con esta sección sobre la familia.
Entonces vamos a orar en esta mañana que Dios nos permita escuchar su palabra con mucha atención, ¿ok? Oremos. Padre, queremos entregar este tiempo, nuestra mente, nuestro corazón. Oramos que tú nos ayudes a concentrarnos, Padre. Yo sé que por Zoom a veces no es tan fácil porque hay muchas distracciones en el barrio o en la casa, pero oramos, Padre, que tú nos ayudes a poder escuchar tu palabra esta mañana, que tú obres, Padre, conforme a nuestras necesidades, ya sean necesidades de salvación, ya sea una necesidad en el matrimonio o una necesidad simplemente, Padre, de ver a Cristo más claramente esta mañana porque quizás lo hemos perdido de vista un poco. Te damos gracias por lo que Él hizo y por lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hermanos. Vemos aquí que el propósito de esta sección, vemos del 5:22 hasta el 6, eso va hasta el 6:9, está hablando especialmente de la vida en el hogar. En el contexto original, en el hogar, pues de manera muy amplia, pensando en los siervos de la casa, etc. Y vamos a ver eso más adelante. Pero vemos aquí especialmente sobre el matrimonio. Y esta enseñanza es para todos. Yo sé que no todos somos casados, ¿cierto? Algunos son jóvenes, otros no están casados en ese momento, pero esta enseñanza es para todos, porque se trata de Cristo y de su iglesia. Y eso es lo interesante. Vamos a ver que el pasaje está muy, o sea, la enseñanza sobre Cristo está muy entrelazada con la enseñanza sobre la familia. Entonces siempre sirve mirar el matrimonio porque el matrimonio, como Dios lo diseñó, nos lleva a Cristo Jesús. Y vamos a seguir sencillamente el orden de Pablo aquí. Primeramente, él habla a las casadas, después a los casados, a los maridos, y finalmente vamos a ver cómo esto nos lleva a Cristo esta mañana. Entonces, empecemos con el 22 al 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a ver en cada sección, más adelante también en el 6, que él habla primeramente con una instrucción, después le da un enfoque a esa instrucción y finalmente una motivación o una ilustración. Entonces aquí primeramente vemos una instrucción, es bastante sencilla para leer, ¿cierto? En el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahí la instrucción. En el original el verbo es implícito del versículo 21 cuando dice sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Y eso es una sumisión en donde uno se somete a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en este caso, la palabra de Dios dice en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Lo que tenemos que recordar es que esto no habla de que el hombre sea más importante o que hay un valor inferior de la mujer. No está hablando de un machismo, no está hablando de un menosprecio a la mujer, sino que simplemente está hablando de un orden que Dios ha establecido en el matrimonio para que haya armonía. Y podemos recordar cómo Dios creó a Eva para ser la ayuda idónea para Adán. Y la idea es que el matrimonio, los dos, el esposo y la esposa se complementen
en el matrimonio. Pero eso implica, como el hombre es la cabeza, entonces que la mujer debe sujetarse o someterse a su esposo. Ahora, esto no está diciendo a todo hombre del mundo, sino que está hablando de un sometimiento a su esposo. Y es algo que ella debe hacer voluntariamente, ponerse bajo la autoridad de su esposo, porque Dios ha diseñado el matrimonio de esa forma. ¿Ok? Y yo estaba pensando, y lo mencioné, se lo mencioné a mi esposa esta semana, que en el matrimonio realmente, cuando es un buen matrimonio, eso no implica, o sea, eso no es algo doloroso, sino que es algo gozoso, en el sentido de que cada miembro del matrimonio está funcionando en el rol que Dios le ha dado. ¿Ok? Vemos también el enfoque. Miren el 22, la última parte. Dice, como al Señor. El enfoque de todo esto es hacerlo como al Señor. Y hermanas, hablo a las hermanas casadas en este momento. Cuando tú te sometes a tu esposo, te sometes a Cristo. ¿Ok? Y esto creo que puede ayudar. Yo sé que nos ayuda cuando estamos en otros roles bajo la autoridad de otra persona, cuando entendemos que estamos sometiéndonos a Dios, a Cristo, pues eso ayuda muchísimo, ¿cierto? Obviamente, esto también te da la libertad de no someterte a deseos pecaminosos de tu esposo, porque es fácil pensar, entonces el hombre puede hacer lo que él quiera, el hombre puede pues maltratar a su esposa, el hombre puede mandar como un dictador en su casa, y de eso no se trata. Y vamos a ver eso ahorita cuando le da al hombre la instrucción de qué debe hacer, que es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero en el sitio web de la iglesia recibimos una pregunta hace, creo que 2 años más o menos, de una mujer, y quizás les he compartido esto una vez, pero bueno, la pregunta era si ella debe o debía someterse a su esposo en una cuestión de la vestimenta, que su esposo le decía que debía ponerse ropa sensual para salir con él, y que cuando iba a la playa ella debía vestir cierto vestido de baño diminutivo, ¿cómo se dice eso? Diminuto, esta palabra que quiero, pequeñito, ¿cierto? Y él incluso decía ser cristiano y usaba este pasaje y se lo citaba y le decía, mujer, mi amor, tú tienes que someterte y yo quiero que tú uses esta ropa. Y ella nos escribió y decía, pastor, es que no puedo, me siento mal, porque yo sé que eso no le da la idea correcta a los otros hombres. Y él siempre trataba ¿cómo se dice? De obligarla a hacerlo. Hermanas, en ese caso, ¿a quién obedecen? Pues obedecen al Señor, porque la palabra dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hay un conflicto entre la instrucción de un esposo hacia su esposa, obviamente la esposa debe obedecer al Señor y no a su esposo. Pero ojalá sean muy pocos casos así, ¿verdad? Pero eso simplemente para recordar que todos estamos bajo la autoridad absoluta del Señor. Miren aquí la motivación, el 23, la motivación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces la motivación aquí es como Cristo es cabeza de la iglesia, también el marido debe ser cabeza de su mujer y por lo tanto su esposa debe someterse a él. Esa es la motivación. Y algo que aprendí esta semana o pasada, en la cultura de aquel entonces, la gente pensaba que el papá tenía autoridad sobre su hija incluso después de casarse o después de que ella se casara.
Y vemos aquí que no es así. El papá, ¿hasta qué punto tiene autoridad sobre su hija? Pues hasta que ella se casa y después ellos forman, la hija con su esposo forman un hogar nuevo y ya cambia esa autoridad a su esposo, no a su papá. Obviamente debemos honrar a nuestros papás y hoy es un buen día para hacerlo, pero entre el esposo de ella y su papá, obviamente su esposo es la cabeza, no su papá. Y eso es lo que vemos en Génesis 1 y 2, que Dios quiere que cuando nos cuando nos casamos, perdón, formamos un nuevo hogar en donde el esposo es la cabeza de ese hogar. Obviamente hay un reto especial para las mujeres casadas con hombres no creyentes. Y debemos orar por nuestras hermanas que están en esta situación para que Dios salve a sus esposas. Pero miren 1 de Pedro 3, el 1 y el 2. 1 de Pedro 3, porque aquí vemos una aplicación de Pedro sobre este caso puntual de una mujer casada con un hombre no creyente, que como mencioné es más difícil esta parte de someterse. 1 de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vemos ahí una instrucción especialmente para mujeres casadas con hombres no creyentes. ¿Y qué nos dice? Pues Pedro no dice nada diferente, sino que enfatiza en la importancia de la conducta más que las palabras. Porque lo peor sería si una mujer cristiana casada con un hombre no creyente vivía sin someterse y hablaba mucho a su esposo. No, tú tienes que convertirte, tú tienes que vivir una vida diferente. Y todo el tiempo dándole enseñanzas bíblicas cuando su vida va en contra de eso. Obviamente, una mujer cristiana que vive como Pedro instruye aquí, va a dar un testimonio muy grande, porque va a mostrar amor, paciencia, el fruto del Espíritu en medio de situaciones a veces complejas y difíciles. Y el esposo puede ver la conducta casta y respetuosa de ella y eso le va a hablar montones. Obviamente ella puede compartir el evangelio, pero no debe ser como un predicador ahí, predicándole a su esposo todo el tiempo, dándole cantaleta con eso, ¿verdad? Pero vemos, si regresamos a Efesios 5, que esto es lo que Dios ha diseñado. Vimos ahí la instrucción, el enfoque y la motivación. Entonces, hermanas casadas, ¿cómo les va en esta área de su vida? Y yo sé que no es fácil esa instrucción a veces, ¿cierto? Pero nuevamente vemos ahí que es como al Señor. Y es para que haya el orden en el matrimonio como Dios quiere ver en el matrimonio. Miremos ahora la instrucción para los esposos. Ahí en el 25 al 28. Vamos a leer los versículos 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Aquí vemos que
La instrucción para los esposos es que deben amar a su esposa, amar a sus esposas. Entonces, ¿qué significa amar? Pues el mundo tiene un montón de definiciones, ¿cierto? Y si tú lees, a veces me leo las columnas de consejos matrimoniales y eso en los periódicos. Si tú lees esas columnas, vas a encontrar casi siempre consejos malos, ¿cierto? Porque el mundo se basa en los sentimientos, en lo que es fácil, en lo que nos agrada, pero aquí vemos que debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí cuando hablamos de amor, eso significa entregarse a sí mismo por su esposa. Y esto nos recuerda lo que dice ahí cuando dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, nos recuerda el Evangelio, ¿cierto? Nos recuerda las buenas nuevas de salvación. Y si uno está aquí escuchando y no ha entendido esto, bueno, aquí hay un pasaje hermoso, porque ¿qué hizo Cristo por nosotros? Cristo vivió una vida sin pecado. Cristo vivió una vida de amor, cumplió al pie de la letra la ley de Dios, y entonces cuando Él fue a esa cruz, Él fue allá con amor para pagar por nuestros pecados. Él se entregó por nosotros. Y la palabra de Dios en Romanos, en otras partes, dice que Dios puso nuestros pecados sobre Él. Él fue un sacrificio de propiciación. Eso quiere decir que Él recibió el castigo que merecíamos nosotros. Él murió por nosotros en nuestro lugar y aplacó la ira de Dios contra nuestro pecado. Él fue sepultado y al tercer día resucitó gloriosamente y después ascendió a la diestra del Padre. Entonces, cualquiera que se arrepienta de sus pecados y llegue a Cristo por fe, Dios lo recibe. Dios recibe al pecador por lo que Cristo hizo. Y eso es un amor muy personal, porque Él lo hizo pensando en nosotros. Él se entregó completamente por nosotros. Entonces, cuando pensamos en qué significa amar a nuestra esposa, significa buscar su bienestar sobre el nuestro. Significa buscar su crecimiento espiritual, buscar lo mejor para ella en todo sentido, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor. Porque cuando Cristo fue a esa cruz, Él no contempló este dolor como algo como para no hacer lo que debía hacer, sino que Él nos amó hasta el final. Él se entregó su vida por nosotros. Así que cuando pensamos en amar a nuestras esposas, hermanos, debemos recibir motivación de lo que hizo Cristo, ¿cierto? Porque vemos ahí que Cristo lo hizo y a veces nos cuesta amar a nuestra esposa, al igual que para ellas les cuesta a veces someterse, a nosotros nos cuesta amar a nuestra esposa. Pero tenemos que mirar a Cristo para hacerlo como Él hizo. Al igual que la sumisión de la esposa, el amor del esposo no depende de la esposa. ¿Sí? A veces pensamos que si yo te doy, tú me das. Pero vemos aquí que el amor de Cristo, Él dio cuando nosotros no estábamos dando nada bueno. Lo mismo en el matrimonio. No podemos decir, yo te amaré cuando te sometas. Tenemos que amar como Cristo amó. Igual, la esposa debe someterse cuando incluso el esposo no es tan amoroso. Y yo pienso, hermanos, que eso significa ser como hombres, significa ser estudiantes de nuestra esposa para saber amarla. Y estaba pensando en esta semana, qué tan interesante es ver cómo nosotros podemos saber de muchas cosas, ¿cierto? Aprendemos de muchos temas. Por ejemplo,
algunos pueden nombrar a todos los jugadores de casi todas las selecciones de la Copa América. Pueden nombrar a todos los que han marcado un gol durante este torneo. Otros pueden hablar por horas sobre los carros, sobre las motos, sobre los deportes, ¿cierto? Por ejemplo, pueden opinar sobre el Tour de Francia que va a empezar dentro de poco en el ciclismo. Y sabemos de muchas cosas, pero a veces si nos preguntan sobre nuestra esposa no sabemos casi nada, ¿sí? Y yo creo que si vamos a amar a nuestra esposa tenemos que estudiarla para poder amarla según su necesidad. Porque lo cierto es que mi esposa es muy diferente a todas las mujeres del mundo, al igual que la tuya. Entonces tenemos que invertir el tiempo y el esfuerzo, hermanos, para conocer a nuestra esposa, para amarla como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, ¿cuáles son los temores de tu esposa? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus dificultades, sus dolores, sus gozos? Y a veces como hombres no hemos tomado el tiempo de averiguar sobre eso. O quizás lo aprendimos en algún momento, pero lo hemos dejado a un lado y ya no estamos cultivando ese amor en el matrimonio. Y a veces esto es algo tan sencillo como, por ejemplo, sacar 15 o 20 minutos al llegar después del trabajo para hablar con nuestra esposa. ¿Sí? No solamente de cosas superficiales, pero realmente sentarnos, tomarle de la mano, darle un abrazo, un beso y escuchar cómo le fue el día de hoy. Y miren la ilustración de Pablo en el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo usa una ilustración interesante, ¿cierto? Porque cuando pensamos en nuestro cuerpo, pues naturalmente, por naturaleza lo cuidamos. Y yo he pensado en esto últimamente con el COVID, porque pues agradezco mucho sus oraciones. No me dio, pero todos los días, hermanos, yo sentía algo en el pecho, sentía un poco de dolor de cabeza, sentía que estaba caliente, y decía, no, es que tengo fiebre. Entonces casi todos los días me tomaba la temperatura para ver, no, estoy bien todavía, ¿sí? Y me he tomado cualquier cantidad de infusiones de eucalipto con jengibre, mucha emulsión de Scott, tratando de cuidarme, ¿no? Pero eso me debe o debe recordarnos que en la misma forma debemos amar a nuestra esposa. Si nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cuánto más a nuestra esposa? Y me gusta lo que dice el comentarista Heiner aquí. Él dice que el amor por la esposa debe ser tan natural que amarse a sí mismo. ¿Sí? Ese amor que naturalmente tenemos por nuestro cuerpo, por nuestro bienestar, debe ser tan natural para el esposo amar a su esposa. Eso debe ser nuestra primera reacción, cuidarla, protegerla, sustentarla, ayudarla en todo aspecto de su vida. Entonces, hermanos casados, ¿cómo nos va en esta responsabilidad de amar a nuestra esposa? ¿Cómo te va, hermano, en esta tarea? Porque ciertamente es tan fácil ser negligentes con esto y dejar que pase el tiempo sin cultivar ese amor, sin cuidar a nuestra esposa. Y como mencioné, esto cambia tanto, ¿cierto? Con cada etapa de la vida cambia esto. Por ejemplo, si tienes un recién nacido, bueno, el amor por su esposa cambia. Si su esposa está enferma, también cambia ese amor, en el sentido de que la forma de demostrar el amor va a cambiar, pero el amor debe siempre estar modelado por el amor de Cristo Jesús, por su iglesia, la forma en que Él se entregó y amó hasta el final a su iglesia.
Qué bendición, ¿verdad? Con eso en mente vamos a ver el tercer encabezado, que es miren a Cristo. Hemos visto que las mujeres deben someterse a su esposo, los hombres, los maridos deben amar a su esposa y todos debemos mirar a Cristo. Como comencé, hermanos, aquí vemos entrelazada la enseñanza sobre Cristo, que es lo más bonito aquí. Miren conmigo el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Miren eso. El 32 siempre me sorprende, porque Pablo está hablando aquí del matrimonio. Bueno, ¿qué debe hacer la esposa? ¿Qué debe hacer el esposo? Pero termina diciendo que más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cómo así, Pablo? ¿De qué estás hablando? Pues él está hablando sobre el matrimonio como un reflejo de la unión con Cristo y su iglesia, o de la unión de Cristo con su iglesia. Y la pregunta es si Pablo está pensando en los matrimonios más o en Cristo más. Y la respuesta es sí, está pensando en los dos. Está pensando en los matrimonios, pero está pensando en el mejor matrimonio, que es Cristo con su iglesia. Ahorita somos la novia de Cristo y algún día cuando estemos con Él, vamos a celebrar las bodas de Cristo y vamos a estar unidos a Él para siempre. Entonces, el matrimonio nos debe dirigir a Cristo y al mirar a Cristo, eso nos debe instruir sobre el matrimonio. Y es algo que va y viene con esa enseñanza tan importante. Miren aquí, hermanos, en el 32 dice, bueno, ya lo leímos, ¿cierto? Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Pues está hablando de la unión de un hombre y una mujer, pero está hablando de la unión también de Cristo con su iglesia. Una unión espiritual más importante que el matrimonio. ¿Y por qué más importante? Porque el matrimonio es solamente durante esta vida, pero la unión con Cristo es para siempre. Siempre estaremos con Él, caminando con Él, amándolo a Él, recibiendo de su amor para siempre. Y siempre me ha gustado una pregunta, creo que fue de John Piper, quien la hizo, cuando él hacía la pregunta, ¿qué viene primero en la mente de Dios? ¿El matrimonio o la unión de Cristo con su iglesia? Pues es decir, el matrimonio es simplemente algo que por casualidad ilustre bien la relación con Cristo y la iglesia, o es más bien una ilustración diseñada por Dios para ilustrar la unión de Cristo con su iglesia. Y creo que podríamos contestar, basados en este pasaje, que en la mente de Dios, la unión de Cristo con su iglesia prima por encima del matrimonio humano. Así que Él diseñó el matrimonio humano para enseñarnos algo sobre Cristo y la unión con Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí en el pasaje sobre eso? Miren nuevamente el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vemos ahí que cuando miramos a Cristo, vemos que Él es nuestro Salvador. ¿Y Salvador de qué? De todos nuestros pecados, ¿cierto? De toda equivocación, de cada vez que hemos pecado contra Dios y contra los demás. Él nos salva completamente, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, quien puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, lo que dice Hebreos 4:15.
Él es la cabeza de la iglesia y su Salvador. Él nos guía perfectamente y nos salva completamente. Gloria a su nombre. Miremos el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es siempre grato compartir la Santa Cena, ¿cierto, hermanos? Porque ahí en la cena tenemos un momento especial para reflexionar en esa entrega de Cristo por nosotros. La forma en que nos amó, la forma en que sufrió por nosotros, la forma en que recibía el castigo que tú y yo debemos pagar. Él lo recibió en sí mismo, se entregó por nosotros, el inocente por los culpables. Y lo bonito de la fe cristiana es que siempre, siempre, siempre podemos glorificar a nuestro Señor Jesús por su gran amor y por su sacrificio en nuestro lugar. Miremos también el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pues en la cultura de aquel entonces, la novia judía, antes de casarse, siempre celebraba un baño prenupcial, un baño especial. Se lavaba de forma especial, se vestía de su mejor ropa para la boda. Y aquí vemos que Cristo también nos lavó, Cristo nos santificó cuando lo recibimos por fe. Él nos arropa en su justicia, nos lava por su palabra, por su evangelio. Al escuchar lo que Cristo hizo, cuando creemos en Él, Dios nos lava, Dios nos santifica, Dios nos da una nueva posición en Cristo, justificados y arropados en la justicia de Cristo Jesús. Es lo que Él hizo al lavarnos, como dice el 26. Y miren el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él está preparando a su novia todavía, porque ¿sobre cuál tiempo habla Pablo aquí en el 27? ¿En qué momento va a presentar a su iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante? Cuando, pues, en su venida, ¿cierto? Cuando estemos con Él, ya nos va a presentar como una novia gloriosa. Entonces, todo lo que nos pasa está preparándonos para ese gran día. Y la ilustración aquí de una novia nos ayuda, ¿cierto? Porque, ¿qué hace una novia para su día? Pues, busca un vestido muy especial, se arregla el pelo, las uñas, el maquillaje, todo debe estar maravilloso para ese día, ¿cierto? Va y hace muchos preparativos para ese día. Y eso es lo que Cristo está haciendo con su iglesia también. Él está santificándonos, hermanos, a través de las bendiciones, a través de las luchas también. Y en ese momento estamos pasando por algunas dificultades bien grandes. Pero oremos que Dios use todo esto para purificar más a su iglesia, porque a veces Él nos permite pasar por valles, por dificultades, por luchas, hermanos, y eso con el fin, como vemos ahí en el 27, de presentarnos a Él como iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Él ha prometido. Él ha comenzado la buena obra y la va a completar. La va a llevar a cabo en nosotros. Entonces debemos mirar a Cristo para recordar eso. Miren también el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y allí vemos dos palabras muy especiales. La sustenta, la alimenta, obviamente a través de su palabra, su evangelio,
y la cuida, que eso es como, casi es la palabra como consentir, la consiente, como consentimos el cuerpo a veces. Él cuida muy, muy bien a su iglesia de manera personal. Qué bendición es entender que Él nos está cuidando en este mismo momento. Con todo lo que tengamos en este momento, Él nos está cuidando, hermanos. Y finalmente, ahí en el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estamos unidos a Cristo espiritualmente. Y no hay nada que pueda separarnos de su amor. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 8. Ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna lucha, ningún conflicto en el hogar puede separarnos del amor de Cristo para con nosotros. Y hermanos, si entendemos esto, todo va a fluir mejor en nuestros hogares. Porque ¿cuál es el problema? El problema es enfocarnos en nosotros. Culpar, por ejemplo, a mi esposa o la esposa, si ella culpa a su marido, y empezamos a mirar toda dificultad, no el recibo, una enfermedad, una lucha, una dificultad, una discusión, y no estamos mirando a Cristo. Pero cuando miramos a Cristo, Dios nos recuerda que estamos unidos a Él, que hay esperanza siempre. Y eso es lo más importante, recordar que en Cristo hay esperanza. Quizás tú estás pasando por dificultades en tu hogar, pero hay esperanza si Cristo está en tu hogar. Hay esperanza. Y yo pensaba en una ilustración de esto. Sería como un rey joven, poderoso e íntegro que se enamora de una mujer. Las personas del pueblo se sorprenden porque parece que la mujer no tiene nada que ofrecerle. Ella es una mujer común y corriente, no tiene dinero, no es bonita, no es tan amable. Pero por alguna razón el hombre se fija en ella, la ama profundamente y se casa con ella. Nadie lo puede creer, pero la pareja emprende un largo viaje alrededor del territorio de su reino. El rey ama a su esposa, se entrega por ella, la sustenta, la cuida, la defiende de los que la critican. Después de varios años regresan al pueblo de ella y los habitantes casi no la reconocen porque ha cambiado tanto. Su cara es radiante y ella luce 10 veces más hermosa que antes. Antes era un poco antipática, pero ahora es amable y tierna. Bueno, escribí la ilustración, entonces por eso no es tan buena. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? En esa ilustración, el amor del rey la ha transformado. Porque esa mujer empieza a cambiar porque su esposo la ama. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Porque cuando Cristo nos amó, no es que fuéramos bonitos o maravillosos y es por eso que nos amó. No, todo lo contrario. Cuando éramos sus enemigos, Él dio su vida en rescate por nosotros. Él se entregó por nosotros. Con nuestro pecado, siendo sus enemigos, se entregó y se entregó por amor para transformarnos a una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. Y eso siempre nos debe motivar, hermanos. Entonces, para concluir esta mañana, lo que hemos visto, pensemos en una respuesta personal. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios esta mañana? El versículo 33 nos da un resumen de todo lo que vimos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahí vemos el resumen de las dos instrucciones para los hombres y las mujeres dentro del matrimonio. Los que estamos casados podemos mirar cómo estamos
con estas responsabilidades que Dios nos ha dado. Mujeres, ¿cómo están con la sumisión a su esposo? Hermanos, ¿cómo estamos con el amor hacia nuestra esposa? Debemos evaluar nuestra vida y si estamos fallando en esto, hermanos, debemos confesarle a Dios eso y también a nuestra pareja, pedirle perdón y mirar lo que Dios nos ha dicho aquí para empezar a amar de forma no egoísta, de forma incondicional, ¿cierto? Amar, someternos. Y lo más importante aquí es mirar a Cristo, como hemos visto, porque de eso se trata. La unión de Cristo con su iglesia, ese amor de Cristo es lo que va a producir en nosotros un cambio. Va a producir en nosotros una motivación para amar y para someternos como Dios manda. Lo más importante es que cada uno conozca a Cristo realmente. ¿Y qué significa eso? Significa que tú debes reconocer tu pecado ante Dios, que tu pecado te ha separado de Dios, pero que Cristo murió para pagar por ese pecado, murió en tu lugar, te amó a ti, se entregó en esa cruz por ti, fue sepultado y resucitó. Y la palabra dice que cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos salva, nos santifica, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús para vivir una vida diferente. Todo eso por fe para la gloria de Dios, porque Dios recibe toda la gloria a través de su evangelio y a través de lo que Él está haciendo con su iglesia y en el matrimonio de cada uno. Oremos. Padre, este pasaje es algo que seguramente muchos hemos estudiado muchas veces, Señor, pero es un pasaje que sigue teniendo mucha relevancia. Porque, Padre, cada día que nos levantamos hay tentaciones de ir en contra de tu modelo, de ir en contra de lo que tú has enseñado. También, Padre, hay una tentación de olvidar a Cristo, de no mirarlo cada día, de no fijarnos en Él, Padre, para ver su amor y su entrega hacia nosotros. Oramos, Padre, de manera especial por todos los hogares en los cuales hay dificultades grandes en este momento. Padre, tú conoces las dificultades y oramos que tú uses tu palabra para transformar a esos hogares, Padre, que puedan ver cómo vivir de una forma que te agrada, Padre, que puedan humillarse ante ti para reconocer su necesidad, Padre. También oramos por todos los hogares de la congregación que nos fortalezcas, Padre, porque es muy fácil dejar de cultivar esto, lo que hemos leído, Padre. Es muy fácil dejarlo a un lado y no seguir creciendo en estas verdades y en nuestra obediencia. Oramos, Padre, por esto. Oramos también por los padres de la congregación, que tú obres poderosamente en sus vidas hoy, que los bendigas y que puedan ver, Padre, lo que debemos estar haciendo como papás. También oramos, Padre, si hay alguien que no conoce a Cristo, que tú uses tu palabra para salvar a esa persona, Padre, de su pecado, para darle una vida nueva en Cristo, para unirla a Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre y los méritos de Él. Amén.